indirectos, que son tan importantes como los costos directos. Uno podría llegar a pensar que, bueno, el análisis de los costos directos es más complejo porque está relacionado con determinar cantidades de materiales, porque está relacionado con determinar rendimientos, qué tipo de mano de obra, todas las cuadrillas son diferentes, todas las cuadrillas tienen rendimientos diferentes, hay muchísimos materiales que podemos utilizar en obra, de esos que siempre hemos utilizado, así como materiales nuevos que hablábamos de cubierta. Entonces, eso es lo que genera la complejidad en el análisis de los costos directos en la medida que hagamos un buen estudio. Pero los costos indirectos, porque son igual de importantes, porque pueden llegar a ser una parte cuantiosa dentro del presupuesto total. Los costos indirectos siempre se ha trabajado como un porcentaje sobre el costo directo. Esos son los costos indirectos, un porcentaje sobre el costo directo, pero se ha caído en un error. ¿Cuál es el error? El error es decir, el costo indirecto es el 30% del costo directo, ¿sí? El costo indirecto es el 30% del costo directo y ya está. No hago un análisis de, ok, sí, ese es el tope que yo puedo llegar a alcanzar, pero ¿en qué voy a gastar estos costos indirectos? Y tengo que analizarlo de manera que yo no me exceda en ese tipo de costos cuando yo esté ejecutando mi proyecto. ¿Sí? Ese es el error. El error es saber que yo tengo un tope de costos indirectos, pero en la realidad de la ejecución no sé en qué voy a gastar o en qué voy a invertir esos costos indirectos. Entonces, puedo llegar a sobrepasar ese porcentaje que me han permitido abarcar dentro del costo directo. Entonces, primero, para poder proyectar los costos indirectos, debo tener los costos directos, ¿sí? Eso como primera medida. Y es como una ley, no está normado, digamos que como no está normado como una ley o algo así, pero sí hace parte a nivel institucional, por ejemplo, si hablamos del departamento, de entidades oficiales, el INVIAS, el IDU, FONADE, sí como que han parametrizado y han normado dentro de sus políticas internas que ese costo no puede exceder el 30%, ¿sí? Se maneja entre el 25 y el 30%. Claro, no tendría sentido o no es posible que los costos indirectos lleguen a ser el 50% del costo directo, o sea, la mitad de la obra. Cuando los costos indirectos están asociados a gastos generales del proyecto, que no hacen parte de las actividades de ejecución en obra, es decir, de los capítulos de localización y replanteo, del capítulo de estructuras, del capítulo de cimentaciones, del capítulo de cubiertas, que son costos que hacen parte de la complejidad del proyecto y de la solución de la problemática que tenemos. El costo indirecto está más asociado a esas otras actividades que yo tengo que hacer alrededor de los costos directos para poder ejecutarlos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no podrían llegar a ser más del 30%, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que el proyecto me dé viable, ¿sí? Si un proyecto
me da con unos costos indirectos muy elevados, pues eso hace que mi proyecto sea inviable, que no lo pueda ejecutar. Entonces, un parámetro importante es ese 30%, pero entonces yo debo hacer un análisis particular, es decir, un análisis aparte para revisar en qué voy a invertir ese porcentaje que me han permitido que como máximo sea del 30%, ¿sí? Entonces, estos costos, generalmente los costos indirectos los llamamos el AIU. El AIU son administración, los imprevistos y la utilidad. Esos son los costos directos y se desprenden en esos o se desglosan en esos tres componentes. La administración del proyecto, todas las inversiones que tengo que hacer dentro de la administración del proyecto, los imprevistos del proyecto y la utilidad, ¿de acuerdo? Esta administración me habla de estos gastos generales. Entonces voy a darles una definición, que hay una definición para que podamos entenderlo un poquito más. Dice que los costos indirectos son aquellos que no pueden aplicarse a una partida específica. Y esa definición está buena porque quiere decir que yo no puedo decir un costo indirecto administrativo. Entonces, dentro de los administrativos está el pago de los servicios, el pago del agua, el pago de la luz, el pago de teléfonos, que yo utilizo recurrentemente en la obra para que se pueda trabajar, ¿cierto? Un baño portátil, ese tipo de obras provisionales adicionales que yo tengo allí dispuestas en la obra o servicios adicionales que tengo dispuestos en la obra para poder funcionar. Entonces, ese tipo de costos no los puedo aplicar a una partida específica, ¿sí? No hacen parte de la actividad de localización y replanteo, no hacen parte de la actividad de concreto, porque ¿cómo puedo yo cobrar dentro del análisis de precios unitarios el costo, por ejemplo, del servicio de teléfono? Ah, claro, pero el servicio de teléfono lo tengo es un gasto que yo hago para poder ejecutar mi proyecto, ¿sí? O pongámosle que es un proyecto de unos apartamentos que estamos vendiendo, ¿cierto? Pues igual, costos directos, tus capítulos de hora que ya conocemos, que ya hemos determinado, pero adicional a eso yo tengo que hacer publicidad para poder vender esos apartamentos. ¿Dentro de qué capítulo va esa publicidad? El chico o la chica que está promocionando los apartamentos, las llamadas hacia la gente que pues es probable que compre los apartamentos, las visitas, ¿en qué capítulo? No cabrían ninguno, ¿cierto? Entonces, por eso dice, son aquellos que no pueden aplicarse a una partida específica. Es decir, ese costo no lo puedo incluir dentro de ninguna de las actividades porque realmente es un gasto administrativo, pero obviamente tiene incidencia dentro del proyecto. Si yo no tengo publicidad dentro de mi proyecto, pues es probable que no lo venda. Si yo no pago servicio de teléfono dentro de mi proyecto, pues tendré inconvenientes o tendré que hacer pagos de mi bolsillo para ese gasto, ¿sí? Entonces, por eso no son aplicables a una partida específica, sino que más bien tienen incidencia sobre todo el costo de la obra. Es decir, beneficia a todos los capítulos, beneficia a todas las actividades. Es general, por eso se llaman gastos generales ahí, como en este primero que tenía. Es un gasto general, beneficia a toda la obra, beneficia a todo el proyecto. Tienen incidencia sobre todo el costo de la obra, son gastos generales, utilidad e imprevistos. Ellos son valorizados al final de la obra y no deben pasar del 10% del costo directo. Es decir, este gasto general no puede ser mayor del 10%.
Es decir, esta utilidad no puede ser mayor del 10%, es decir, estos imprevistos no pueden ser mayores del 10%. A veces se juega con el 30% porque estos gastos generales pueden incrementarse. Entonces, reduzco utilidad de imprevistos y puede crecer un poquito más esos gastos generales. A veces se puede jugar con eso. Realmente depende mucho de la entidad con la que ustedes estén trabajando o con la empresa que ustedes estén trabajando. ¿Sí? Los gastos generales son aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción derivados de la actividad empresarial de la misma. Exacto, o sea, yo dentro de mi empresa constructora puedo tener un mensajero, dentro de mi empresa constructora puedo tener una secretaria. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿de dónde sale el pago de este personal? Entonces, una podría ser desde la utilidad, ¿cierto? Pero pues la utilidad, entonces en este caso, como es menor, entonces tenemos una partida adicional de gasto general. Además, es mucho personal, ¿cierto? Entonces, debemos buscar la manera de que esos gastos, que son gastos generales, el gasto de este personal que hace parte de mi empresa, quede incluido dentro del presupuesto. Y es posible a través de los gastos generales. Entonces, dentro de los gastos generales, pago ese personal que es técnico o que es un personal administrativo y que hace parte de la nómina de mi empresa. Yo puedo tener un topógrafo dentro de la nómina, yo puedo tener ingenieros, puedo tener arquitectos que todo el tiempo están trabajando dentro de la labor empresarial. Puedo necesitar imprimir informes. Entonces, ¿quién va a pagar esos informes? Puedo necesitar pagar, por ejemplo, la luz de la oficina donde estoy trabajando, los muebles de la oficina, los computadores de la oficina, ¿sí? Entonces, todo eso genera costos dentro del proyecto que van a tener que ir a esa administración. Cuando yo licito un contrato, tengo que pagar unas estampillas, tengo que pagar unos impuestos. ¿De dónde va a salir el recurso para pagar esos impuestos? Ahí, de esos gastos generales, pólizas de esos gastos generales, ¿de acuerdo? Entonces, esa actividad empresarial me va a generar unos costos, unos gastos mensualizados que yo puedo cobrar dentro de los proyectos que esté ejecutando. ¿Qué? La utilidad. Entonces, ya la utilidad, ¿qué es? La utilidad es la ganancia del contratista, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, ¿cierto? Una persona natural, Mónica Jiménez, ¿cierto? Contraté con tal entidad, ¿cierto? Y voy a tener una utilidad del 5 o voy a tener una utilidad del 10%. Pero si soy una persona jurídica, entonces MI, J, SAS, ¿cierto? Entonces los dos decidimos gerenciar el proyecto, decidimos poner plata, digamos, al inicio del proyecto, gerenciar la obra, pagar personal y por eso voy a tener una utilidad, ¿cierto? Por eso voy a tener una ganancia. Yo puedo ser la directora del proyecto y puedo ser la dueña de la constructora. No suele pasar, pero entonces estaría ganando por utilidad y estaría ganando mi pago por el ejercicio que hago. Ahora, el dueño del proyecto, el gerente del proyecto, puede ser un abogado y va a tener unos ingenieros director y residente. Ya la utilidad será de esa compañía y aparte va a tener un personal que hace partes de esos gastos generales, ¿sí? Entonces, en la administración, ¿yo qué pago? Pago honorarios, sueldos. Entonces, hablábamos qué tipo de personal es el que hace parte de esos gastos
generales? Es la pregunta, ¿cierto? Entonces ahí es donde va el ingeniero residente. Hace parte del gasto general, porque entonces la pregunta es, ¿en qué análisis de precio unitario incluimos el ingeniero residente? En ninguno, ¿cierto? Porque el ingeniero residente es un gasto general, un gasto administrativo. Recuerden que en los costos directos el personal que va es ¿cuál? Las cuadrillas. ¿Y cuáles son las cuadrillas? La cuadrilla de albañilería para obra negra generalmente, ¿cierto? Oficial, un ayudante, oficial, dos ayudantes, la cuadrilla de instalaciones hidráulicas, la cuadrilla de instalaciones sanitarias, la cuadrilla eléctrica, ¿cierto? La cuadrilla de acabados, entonces de carpintería madera o carpintería metálica o acabados de cielo raso o la cuadrilla de pinturas, ¿cierto? Esas son las que van dentro de los análisis de precios unitarios, pero ya dentro de la administración, pues voy a tener un ingeniero que está pendiente de cuáles actividades está pendiente el ingeniero residente, de absolutamente todas las actividades. El ingeniero residente lleva una bitácora y él va anotando, bueno, ingeniero o arquitecto, dependiendo de la obra que se esté desarrollando, porque si se está desarrollando, por decir algo, un coliseo, viviendas, torreones, parques, escenarios, generalmente son arquitectos quienes son los residentes, entonces pueden ser ingeniero o arquitecto. ¿Cuál es la experiencia que debe tener un residente? Mínima, puede no tener experiencia, puede ser recién egresado, pero depende del proyecto en el que esté, ¿cierto? Si yo estoy hablando del residente de la obra del túnel de la línea, pues el señor debe tener más o menos 5 años de haber estado en ese tipo de obras. ¿Por qué? Pues porque es una obra de gran envergadura, ¿cierto? Pero si yo estoy hablando, por ejemplo, de construcción de viviendas de interés social, pues puede ser un ingeniero, un arquitecto sin experiencia, ¿cierto? Mientras que un director, el director es como el gerente de la obra, por lo regular tiene una especialización en gerencia de proyectos y el director es esa persona que tiene más experiencia y que está contratada para eso, para solucionar problemas que se presenten dentro de la ejecución del proyecto, que haya trabajado en proyectos similares y que permita, que tenga una conexión de la obra de tal forma que tome decisiones importantes. El residente muchas veces no puede tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? Mucho más si son decisiones que están cruzadas con el valor del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el residente? Pues acude al director y le pregunta, porque el director es una persona que tiene más experiencia, hay dos tipos de experiencia en los proyectos, experiencia general y experiencia específica. Cuando ustedes se gradúen, van a tener una experiencia general, va a empezar a correr, haga o no hagan algún tipo de proyecto, ¿sí? Por ejemplo, mi experiencia general es de 12 años, ¿sí? 12 años de experiencia general. Pero mi experiencia específica está asociada ¿a qué? A proyectos de infraestructura vial, ¿sí? Entonces, ya ahí tendríamos que revisar cuáles son los contratos en los que he sido interventora o supervisora de ese tipo de proyectos y esa sería mi experiencia ¿qué? Específica, ¿sí? Ya en obras de infraestructura vial. Por ejemplo, uno de ustedes es arquitecto, experiencia general, entonces salió, se graduó y tiene su tarjeta profesional. Ahí empieza ¿qué? La experiencia general. Haga o no haga, tenga o no tenga proyectos, empieza a contar su experiencia general. Pero su experiencia específica, digamos en urbanismo, si has contratado o si has trabajado como supervisor, como interventor, como contratista en proyectos de urbanismo.
En vivienda, ¿cuánto tiempo has trabajado en proyectos de vivienda? Ya esa es experiencia que específica. Para ser director debes tener experiencia específica y se pide, dependiendo, vuelvo y digo, de la envergadura del proyecto, de 5 años, mínima de 3 años. Si eres residente, sí, recién egresado, pues porque uno pregunta, ¿cómo voy a construir, cierto? Esta experiencia específica, pues la voy a conseguir siendo residente. Por eso es que cuando uno sale, pues uno sale a trabajar en cualquier proyecto que le den la oportunidad y generalmente pues no pagan tan bien, ¿no? A veces es complicado, son obras lejanas, pero ahí vas construyendo tu experiencia. Y una pregunta muy recurrente que hacen en estos casos es, ingeniera, y si yo ya trabajé en un proyecto y no me he graduado, ¿qué pasa? ¿Cierto? No pasa nada, esa experiencia no le sirve. A usted le sirve su experiencia después de que tenga su matrícula profesional o su tarjeta, y ustedes también lo tienen, su tarjeta profesional. Entonces, pues eso chévere le enriqueció en cómo es, en cómo se hace, pero por eso es muy importante graduarse, porque cuando tú te vas graduando ya tienes una experiencia general y esa experiencia general ayuda en puntos cuando tú participas en un proyecto, cuando participas en un concurso. Entonces aquí también la invitación es a que pues apenas terminen sus materias, pues hay que graduarse, hay que tener la tarjeta profesional. Esos serían gastos de administración. ¿Qué más pago como administración? Si tengo un topógrafo todo el tiempo disponible en mi oficina. Generalmente es así. Un maestro, ¿sí? Mi maestro, con el maestro que yo trabajo. Si yo tengo una empresa constructora, yo no puedo andar como un arquitecto solitario para arriba y para abajo. Si yo tengo una empresa constructora, tengo un equipo consolidado y ese equipo mínimo debe ser de 8 personas. Debo tener un maestro, debo tener un topo, debo tener otro arquitecto que me acompañe, un ingeniero, ¿sí? Y debo tener 3 o 4 personas que hagan parte de la cuadrilla para que me ayuden en esa empresa. No puedo andar solo, pero eso que requiere una inversión en cuanto a nómina, es una inversión que mensual, por eso dentro de cada proyecto se deja un porcentaje de administración. ¿De acuerdo? El segundo ítem que tiene es el de depreciación, mantenimiento y rentas. ¿Qué pasa? Si yo tengo, por decir algo, una máquina, bueno, yo de ahí puedo cobrar costos de depreciación, mantenimiento, ¿sí? Si yo tengo también un equipamiento en arriendo, ¿sí? Voy a tener que pagarlo de ahí, esos arrendamientos, pago de servicios, fletes y acarreos, transporte, todos los gastos de oficina. Inge, ¿cuáles son los gastos de oficina? Pues que el equipo de oficina, las fotocopias, la impresión de los planos, los informes, ¿ya? Capacitaciones, seguridad higiene, pues que toca pagar el aseo, ¿cierto? Las cosas que toca comprar dentro de la oficina para que funcione. Seguros y fianzas. Resulta que cuando uno tiene un proyecto, generalmente tiene que pagar unos seguros. Si tú contratas con una entidad estatal, tienes que pagar unas pólizas. ¿Qué tipo de pólizas? Generalmente tenemos las pólizas de cumplimiento. ¿Cuáles son las pólizas de cumplimiento? La póliza de cumplimiento es la que le dice, digamos, ustedes están haciendo una vivienda y quien le compra, pues dice, hagamos una póliza de cumplimiento diciendo que usted me va a entregar una vivienda en estas condiciones. ¿Sí? Entonces, lo que hace la aseguradora, que es una entidad X, una entidad aparte, lo que hace es asegurarle que para tal fecha determinada, pues a usted le van a entregar esta vivienda con este tipo de condiciones. Si contratas con el Estado y compras una póliza, pues es lo mismo, es que el Estado se está protegiendo y lo que se está haciendo es diciendo,
usted debe cumplir, por eso se llama el cumplimiento, debe cumplir con el objeto contractual. ¿Cuál es el objeto contractual? Construir 100 viviendas en tal municipio o en tal zona. Entonces, ese pago de esas pólizas es el que usted hace dentro de la administración, ¿sí? Y esas pólizas lo que hacen es cubrir un porcentaje del valor del proyecto. Por ejemplo, la póliza de cumplimiento cubre del 10 al 30% del valor del contrato. Eso quiere decir que si a ti te dieron un contrato por 50 millones para construir 5 viviendas, entonces en el caso de que se dé el incumplimiento, es decir, que no hagas esas 5 viviendas, la aseguradora te va a devolver hasta el 30% o dependiendo de lo que hayas pactado con la aseguradora, el recurso por tu incumplimiento. Sí, es como una vía efectiva, una vía más rápida. Eso no quiere decir pues que tú no tengas, si eres el dueño del proyecto, que no tengas que pagar ese valor por el incumplimiento. Lo que pasa es que la aseguradora devuelve ese recurso de manera más rápida y ya se vuelve un problema, digamos que de tipo fiscal o de tipo jurídico con la aseguradora. Entonces, ese tipo de pólizas se da. ¿Qué otro tipo de pólizas? Otro tipo de pólizas que se da es la de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, que lo que hacen es proteger a los empleados de la empresa. Entonces se da entre el empleado y quien lo emplea, ¿cierto? Entonces toca pagar una póliza donde yo le digo, vea señor, si usted es mi empleado, yo le voy a pagar su sueldo, salud, pensión, riesgos. Si le llega a pasar algo, pues entonces yo también lo puedo llegar a indemnizar, ¿sí? Entonces genero una póliza donde entra, vuelve y juega, donde entra una entidad aparte, una empresa de seguros y dice, si él no le cancela esas cuestiones, pues entonces nosotros mismos le pagamos a usted, señor empleado. Y ya esa aseguradora repite contra el empleador, ¿cierto? Para entonces es mucho más efectivo a que el empleado tenga que hacer un proceso judicial frente a quien lo emplea. Ya quien se encarga de eso es la aseguradora, entonces la aseguradora paga y hace el proceso jurídico frente al empleador. Entonces, generalmente, cuando tú contratas con entidades estatales, debes pagar ese tipo de pólizas, debes comprar ese tipo de pólizas. Esa de pago de salarios cubre entre el 5 y el 20% del contrato total. Eso no quiere decir que ese sea el valor de la póliza, ¿no? No, el valor de la póliza puede ser mucho menor, como cuando uno compra la póliza de un carro, ¿no? La póliza del carro te puede cubrir el 100% el valor de tu carro, pero pues vale mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces es como lo mismo, en el mismo sentido, pero lo que está protegiendo, digámoslo así, es el cumplimiento del objeto del contrato, en el caso de la de cumplimiento que les hablé, el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, en el caso de los empleadores, y también hay pólizas de estas para los anticipos, ¿sí? No sé si sepan lo que es un anticipo, lo voy a explicar. Un anticipo es cuando tú, antes de haber ejecutado parte del proyecto, te pagan, ¿sí? Te pagan anticipadamente. Bueno, pago está mal dicho, te dan un anticipo porque el pago se efectúa cuando tú has hecho una cantidad de obra, cuando has entregado una actividad. En este caso, lo que hacen es darte una partida anticipadamente, sin tú haber ejecutado nada, que luego se va a amortizar en los demás pagos que te hagan, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Tú vas a iniciar el proyecto, ¿cierto? Entonces te dicen, como el proyecto es tan grande, supongamos que es un proyecto de 20.000 millones, ¿cierto?
Entonces, hacer un proyecto tan grande, pues es difícil que tú factures rápidamente y te hagan un pago. Entonces, la entidad que te dice, o la persona que está contratando contigo, que te dice, te vamos a dar un anticipo del 30%, ¿sí? Entonces, te vamos a, es como un préstamo más bien. Eso es un anticipo, un préstamo, no un pago, sino un préstamo. Te vamos a prestar 30% para que arranques tu proyecto. Ojo, eso no quiere decir que si no te dan el anticipo, tú no tienes que arrancar. No, eso hace parte de la tenencia de la empresa. La tenencia de la empresa es tener la capacidad para ejecutar el proyecto sin que nadie te pague nada. Es decir, una vez firman las partes, se desarrolla el acta de inicio, tú tienes que arrancar la ejecución. Pero, pues, si tienes anticipo, a los días de estar en ejecución, los primeros días, te llega el 30%. El pago es diferente. El pago es qué actividad has hecho. Ah, no, mira, yo he hecho localización y replanteo, yo he hecho cerramiento, yo he hecho instalación de valla, campamento, yo he hecho excavaciones para la cimentación, yo he hecho fundida de zapatas. ¿Cuánto vale eso? Ah, eso vale el 30%. Ah, muy bien, eso le pago. Hagamos un corte, eso le pago. Eso es un pago cuando yo he ejecutado unas actividades. Yo estoy hablando del anticipo, es que antes de haber ejecutado esas actividades te están dando el 30%. Eso lo maneja una fiducia generalmente y está supeditado a algunas actividades. Es decir, tú debes decir, esto va a ser para pagar la nómina, esto va a ser para comprar cemento, esto va a ser, sí, para que te puedan desembolsar el anticipo, tú tienes que pasar un plan de inversión y manejo del anticipo diciendo en qué vas a gastar el recurso. Y ese pago debe estar ejecutado dentro del proyecto. Eso pasó después de que se presentaran tantos inconvenientes con el tema del anticipo, porque generalmente cuando entregaban el anticipo, pues entonces resultaban comprando otras cosas que no eran para la obra y el anticipo debe invertirse en la ejecución del proyecto. Puedes comprar una máquina, pero la máquina debe estar durante todo el proyecto ahí, en la obra, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el anticipo. Y entonces, pues como resultaron tantos inconvenientes, se la gastaban en cosas que no era, entonces pues había bueno, devuélveme el anticipo, que no lo invirtió como era, no sé qué. Entonces, hay una póliza para eso también, ¿sí? Y esa póliza cubre el 100% del anticipo. Esa póliza se llama de buen manejo y correcta inversión, ¿sí? Entonces, lo que está asegurando es, si no llegas a hacer una buena inversión del anticipo, lo que uno hace es declarar el incumplimiento y se hace efectiva la póliza. ¿Qué quiere decir? Que le devuelven al Estado, a quien te dio el anticipo, le devuelven el 100%, en este caso cubre el 100% del anticipo, la aseguradora, y bueno, la aseguradora repite con el contratista, repite en contra del contratista. Repite contra el contratista. ¿Para qué? Pues para que le devuelva el recurso del anticipo, ¿cierto? Y pues si no se lo devuelve, pues ya se vuelve un proceso fiscal y si no le paga, pues entonces se vuelve un proceso penal y bueno, entonces que le hagan uno efectivo a las pólizas no es tan chévere. Que le hagan uno efectivo a las pólizas es tener un problema jurídico, es que no puedas contratar con ninguna entidad pública. Se vuelve un problema para poder ejecutar contratos. Y otra póliza que uno tiene que, entonces fíjense cómo vamos de pólizas, ¿no? Entonces por eso son tan importantes esos porcentajes de administración. Otra póliza que es muy importante es la de responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuál es esa póliza de responsabilidad civil extracontractual? ¿O qué cubre esa póliza de responsabilidad civil extracontractual? Esa póliza cubre daños frente a terceros, ¿sí?
¿Qué tipo de daños? Durante la ejecución de la construcción dañamos la vía toda la vía de enfrente de esa cuadra. Toca pagarla, ¿cierto? Entonces, señor contratista, fíjese que usted en la operación de su construcción nos dañó la vía de enfrente. Entonces, no fui yo, no sé qué, resulta que sí, nos prueban que fue el contratista. Entonces, tiene que pagar esa vía. Si él decide no pagarla, esta póliza cubre ese tipo de responsabilidades. Entonces, se hace efectiva la póliza, la aseguradora pavimenta la calle, ¿sí? Y repite en contra del contratista. Pasa mucho cuando se está construyendo que afectó la vivienda vecina. Sí, claro, entonces la construcción es pesada, ¿cierto? Entonces hay movimientos de tierra, inestabilidad del terreno y todo eso puede llegar a generar que de pronto se hayan fisuras en la casa vecina, bueno, X o Y, entonces hay que pagarlo. Si no paga, pues entonces, repito, se repite contra la constructora para que pague al tercero. Eso es responsabilidad civil extracontractual. Cubre hasta el 10%. Sí, claro, pues el daño puede que no exceda el 10% del valor de tu obra. Si lo excede, bueno, pues entonces ya tienes que hacer otro proceso. Igual, estas pólizas no son obligatorias en todos los casos, ¿no? Son pólizas que se pueden llegar a dar dependiendo con la entidad que estés trabajando, dependiendo con la constructora que estés trabajando, se hacen o se generan ese tipo de pólizas. Otra póliza importante es la de estabilidad, ¿sí? Y la de estabilidad se da cuando lo que hace es cubrir que lo que me han entregado no se daña al otro día. Entonces, la estabilidad, ¿qué es? Pues que si me entregaron una vía, por ejemplo, pues esta vía está en buenas condiciones por lo menos 5 años, sin grietas, sin fisuras, sin problemas en las estructuras hidráulicas. Si me entregaron una vivienda, pues que por lo menos esté en buenas condiciones 5 años, ¿no? No que cuando me la vayan a entregar ya tenga fisuras en las paredes, grietas, que es más preocupante, o cualquier otro tipo de lesión, humedades, porque pueden ser físicas también, como humedades, como eflorescencias, como que más les digo, esto, bueno, oxidación, corrosión en algunos elementos, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, esta póliza de cumplimiento, si al contratista le decimos, mire, pero fíjese que aquí hay una humedad, entonces, y nunca quiso responder, bueno, pues hay una póliza de estabilidad que dice que por lo menos 5 años esa obra debía estar perfecta, ¿sí? Es como una garantía, ¿cierto? Como cuando uno, la garantía. Obviamente es frente a algunas actividades, ¿no? No se me mugró la pared y pues la enmugró y pues el contratista no va a estar limpiándole cada rato la pared, ¿no? Sino, digamos, algo que tenga que ver más con lesiones que afecten la funcionalidad de la estructura. Hay, por ejemplo, fisuras que no afectan la funcionalidad, que son fisuras en acabado. Generalmente las estructuras se fisuran por acabado, es decir, la pintura, ¿no? Tú la ves y ves que se fue, se agrietó ahí al otro día de pintar, pero pues generalmente una estructura siempre está en movimiento, tener una estructura completamente rígida pues, es muy complicado. Entonces, a veces cuando utilizamos acabados continuos como las pinturas, pues estas tienden a fisurarse, ¿sí? O por ejemplo en los cielos rasos, pero no afectan la funcionalidad de la estructura como una grieta, ¿ya? Que son lesiones mecánicas, una grieta en una viga, una grieta en una columna o una humedad permanente por capilaridad. Entonces, porque son permanentes, porque vienen desde la base del muro y no las quita nadie, es un problema constructivo, ¿sí? Entonces, ese tipo de lesiones que ya generan como más problemas en la estructura, sí las puede cubrir
el contratista. Él debe realizar alguna actividad para mejorar esa condición. Si no, pues se puede acudir a esa póliza de estabilidad. Esos son pagos que uno tiene que hacer. ¿Cuál es la ventaja de estas pólizas? Se pagan una sola vez en el proyecto, a menos de que se aumente el plazo del proyecto, ¿sí? Hay proyectos que tú dices, bueno, por ejemplo, la mayoría de los proyectos que empezaron el año pasado, que empezaron este año, que empezaron el año pasado, porque este año casi ni se alcanzó a hacer contratación, que empezaron el año pasado, que trascendieron la vigencia, pues obviamente no van a terminar en tiempo pactado, ¿no? Porque esto del COVID, pues, generó que hubiese demoras por lo menos de 3 meses y ahorita, pues, también se está trabajando a media marcha, ¿cierto? Porque, pues, hay menos personal en la obra. ¿Eso genera qué? Pues que los plazos en la obra, pues, vayan siendo más largos, vayan siendo más grandes. Y esto genera, entonces, que las pólizas deban ampliarse, porque las pólizas tienen un plazo. ¿Sí? Entonces, la póliza no es eternamente, sino que la póliza, digamos, por cumplimiento, cubre el plazo del contrato y 2 años más, ¿cierto? Que si no se hizo la obra en ese plazo y 2 años más, yo debo hacerla efectiva en ese tiempo, ¿sí? Es como la póliza que compró el carro, la póliza que compró el carro me dura 1 año. Ya después de que termina el año, ya si llego a tener un accidente, cualquier cosa, pues no me la va a cubrir. Eso pasa lo mismo con con estas pólizas, tienen un plazo. Generalmente, por ejemplo, la de cumplimiento es durante el plazo del contrato y 4 meses más. Entonces, si por ejemplo, ahorita por el tema de la COVID, se aumentó el plazo del contrato 3 o 4 meses más, pues debo ampliar la póliza. Ahí tengo que hacer otro pago, ¿sí? Para ampliar las pólizas sí debo hacer un pago adicional. No es un pago grande, pero generalmente las pólizas se costean como el 0,5% del costo directo del proyecto. ¿Sí? Ese es el valor que uno tiene ahí como establecido para hacer el pago de esas pólizas. ¿Sí? Entonces hemos hablado de eso. Otros pagos que tienen que ver casi como con lo mismo con este tipo de administración son los impuestos. Por ejemplo, el RTICA. Si tú trabajas dentro de tu ciudad, por ejemplo, para Ibagué, tú tienes que pagar un impuesto por trabajar dentro de tu ciudad. Eso se llama RTICA. Si trabajas en otro municipio, tienes que pagar el RTICA en ese municipio. Entonces, ahí está ese impuesto. Preguntarán ustedes, ingeniera, ¿y el IVA? El IVA no se cobra por todo el valor del proyecto, se cobra únicamente sobre la utilidad. Sobre la utilidad se cobra el IVA. Entonces ahí como que va por fuera, ¿de acuerdo? Y el IVA lo paga como quien dice el contratista, cuando son obras así como con materiales, con maquinaria, con mano de obra. Ya por los materiales tú has pagado el IVA cuando los compraste, ahí va desglosado, ahí va inmerso, digámoslo así, dentro del pago del material. ¿Sí? Entonces se da el pago del IVA únicamente sobre la utilidad. Entonces, habiendo dicho eso, ahí tendríamos la administración. Entonces, tienes una empresa, pues entonces tendrías el pago del gerente general, de la secretaria, de la recepcionista. Fíjense que todos esos, y lo coloco aquí para que sepan que son todos esos gastos administrativos. En el caso de tener una empresa, entonces hay veces que me han dicho, ingeniera, ¿usted para qué nos explica eso si nosotros vamos a construir o dentro de nuestro proyecto únicamente pues una vivienda? Hombre, pues yo les coloco en la mesa todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Pero ustedes tienen que mirar a partir de allí qué es lo que necesitan para su proyecto. Si ustedes me dicen, profe, pues es que si yo voy a hacer esta vivienda de 170 metros cuadrados, no necesito un gerente general, pues no lo coloques. ¿Cierto? En la medida que tú coloques el gerente general, pues nunca te va a dar sobre el costo directo el 30%, sino que se va a exceder tu porcentaje. Recuerda que debes tener ese
esa proporción del 30% sobre el costo directo. Si no, estás invirtiendo mucho más. Entonces, acá hay una cantidad de gente que tú puedes pagar. Tú puedes pagar un especialista, pero ¿cuánto te vale un especialista? Tú puedes pagar un contador, puedes pagar un abogado, porque es que hay que hacer contratos entre el personal y la empresa. ¿Quién lo va a hacer? ¿De acuerdo? Debe haber un contador, debe haber un almacenista que reciba los materiales, ¿ya? Pero depende del proyecto, de la magnitud del proyecto, del alcance del proyecto, esa administración puede ser más grande o más pequeña, ¿sí? Si yo estoy hablando de construir un centro comercial, si estoy hablando de construir un colegio, si estoy hablando de construir una vivienda, pues aunque la proporción sea la misma, lo que yo alcanzo a hacer, y por eso me refiero al análisis de la administración, pues cuando yo haga el análisis del personal que pague, pues va a ser diferente, los gastos que pague en cuanto a oficina, en cuanto a vehículos, en cuanto a impuestos, pues van a ser diferentes. Entonces, en la mesa está todo este personal, gerente técnico, secretaria, el gerente de obras, auxiliares, contadores, dibujantes, choferes, pero obviamente depende del proyecto que tú estés desarrollando. Entonces, yo puedo tener únicamente para mi proyecto, puedo tener un ingeniero residente y un maestro, ¿sí? Porque lo que estoy construyendo es una vivienda, por ejemplo, ¿cierto? O puedo necesitar el topógrafo porque no tengo una cuadrilla de topografía dentro del costo directo, ¿cierto? O dije que iba a arrendar una casa para que fuera el campamento porque no construí campamento, aquí tiene que ir. O dije que iba a tener unos andamios, o dije que iba a tener una formaleta que iba a arrendar durante todo el proyecto. Eso va a ir acá, ¿cierto? Hay algo muy importante que les quería decir, y es que uno coloca como unidad mes, está asociado a un tiempo, está asociado al plazo. Y acá en cantidad, pues yo coloco cuántos requiero de este personal. Yo puedo tener cuadrillas y puedo tener una obra tan grande que yo requiera 2 residentes y un solo director. Solo tengo con un residente, no tengo que tener director, residente, vuelvo y les digo, depende del tipo de proyecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, imagínense cuando estaban construyendo la estación, un residente, solo un residente vuelve loco el pobre, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque tengo muchas actividades que hacer. Tengo la parte de los sótanos, tengo la parte de las instalaciones y pues él no se puede concentrar solo en una actividad porque se van a demorar toda la vida haciendo el proyecto, ¿cierto? Entonces van a tener varios frentes, entonces van a tener que diferentes residentes. Entonces ahí habría que mirar, ¿cierto? ¿Qué tipo de proyecto tienes? Entonces, bueno, aquí es la cantidad de ese personal que necesites. Acá va el plazo. Esto está un poquito corrido. A ver si lo podemos arreglar. Creo que no. Bueno, aquí va el plazo. Entonces, el plazo, la próxima clase les voy a decir cómo determinamos el plazo del proyecto que ustedes están trabajando. Tienen que tener, chicos, muy importante, los rendimientos, todos los rendimientos de todas las actividades para poder determinar el plazo, deben tener todos los rendimientos, tanto como de maquinaria como de personal, para poder sacar la duración. Entonces, la duración del proyecto, a veces uno lo deja, o sea, la obra como tal la terminas a los 3 meses o 3 meses y medio y la dejas hasta 4 como para que puedas entregar y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, el plazo de duración del proyecto, y acá hay una cosa que se llama el porcentaje de dedicación. ¿Qué es el porcentaje de dedicación? Es cuánto tiempo yo requiero de ese personal en la obra. Por ejemplo, yo puedo decir, listo, yo necesito topógrafo, ingeniera, pero el topógrafo solo lo voy a necesitar mediodía. Entonces, el topógrafo yo lo coloco dentro de mi personal, pero lo coloco con un porcentaje de dedicación del 50%. O sea, yo en el mes únicamente lo necesito el 50% del tiempo.
Ahora el residente, entonces el residente usted me dice, no, yo lo necesito el 100% porque no va a tener ninguna otra persona que esté desarrollando la vigilancia de las actividades. O usted me puede decir, no, yo lo necesito únicamente al 30% porque yo voy a tener un maestro y ese maestro es el que va a estar el 100% vigilante de todas las actividades de la obra, ¿de acuerdo? Entonces, el porcentaje de dedicación se refiere a cuánto tiempo va a estar ese personal dentro del proyecto y eso va a incidir claramente dentro del costo de mi proyecto, ¿cierto? Entonces, el porcentaje de dedicación, por ejemplo, el ingeniero residente en este caso es del 30%, quiere decir que dentro del mes él puede ir 3 veces a la semana o puede ir todas las mañanas o puede eso le vamos a pagar el 30% de lo que valdría un mes para él, ¿sí? Un mes incluido el factor prestacional. A estas personas hay que pagarles factor prestacional. Yo aquí he colocado el personal profesional, pero puede ir también el personal administrativo, ¿no? Es que necesito secretaria, es que necesito almacenista, todo el personal que acabamos de revisar, ¿sí? Yo tenía otro por acá. Por ejemplo, este es de un presupuesto de la Gober de unos parquecitos, no más. Y fíjate, dentro de los parquecitos va el director de la obra, el residente, el inspector, pero fíjate que tienen diferentes porcentajes de dedicación. La secretaria apenas el 50, el topo, porque si no, ¿qué? Pues si no, esto se me va elevando y este costo directo, este costo pues me va a dar muchísimo más. Entonces yo tengo que ir contando cuánto va la administración. Fíjate que acá ya va el 20,32%. Pues eso va a generar que yo tenga una utilidad más chiquitica y unos imprevistos más chiquiticos para que eso no se me exceda de qué, no se me exceda del 30%. Entonces yo voy ajustando y voy mirando. Yo tengo que, y eso es lo que ustedes tienen que hacer, no puede decir como que no, pues me dio más, no, uno va mirando que, y así mismo pues es la inversión que uno puede hacer. Digo, pues definitivamente no puedo pagar una secretaria por todo el mes si estoy haciendo únicamente ese proyecto. ¿Qué puede pasar? Que tú tengas una empresa, ¿cierto? Y que tengas 2 proyectos, 3 proyectos corriendo. Pues entonces muy bien, ¿cierto? Porque va a tener para pagarle a todo el personal que tengas dentro de tu obra. Hay empresas constructoras que tienen especialistas en vías, que tienen especialistas en urbanismo, que tienen, bueno, de todo, ¿sí? Entonces, pues obviamente tienen un músculo financiero importante que les permite con todos esos costos de administración pagar el personal, el empleado y sus oficinas y etcétera, ¿sí? Entonces, depende del proyecto, lo que necesites en cuanto a personal, tanto profesional como administrativo. Fíjate que acá entonces pago ya transportes, alquiler de vehículo, combustible. Dentro de la oficina, pues gastos de oficina. Por ejemplo, la caja menor es muy importante. Así la obra sea pequeñita, debe haber caja menor. Debe haber caja menor, así esté construyendo una casa, o sea, el maestro me puede decir, no, yo no hice nada hoy, ¿por qué? Resulta que no había una lija, y muchas veces el maestro no va a pagar la lija si no le das el recurso, entonces hay que dejarle una caja menor, ¿sí? Que debe ser un porcentaje del costo directo, fíjate, acá es el 0,2% que representa 2 millones. Hay que dejarle la caja menor. Si alquilaste la casa porque no tienes campamento, alquiler de equipos de cómputo, por ejemplo, muebles y dotación de oficina, si se requieren viáticos, servicio de energía, servicio de agua y el internet, ahora toca pagar mucho más internet. Por ejemplo, ahora con el tema de la bioseguridad, pues toca más guantes, toca más alcohol, toca más jabón, champú, bueno, todos estos elementos, ¿cierto? Que hacen parte de los protocolos de bioseguridad. Papelería, copias, planos, equipo de topografía, por acá tienen vallas informativas, que ya son más de señalización, más de aquí empieza la obra, aquí termina la obra, cuidado, ¿sí? Si necesito hacer ensayos de control de calidad, pues aquí van también.
este densidad en campo y cono de arena, que es para medir plasticidad, este compresión, que es para medir la resistencia a la compresión del concreto, mantenimiento de equipos, todo eso se puede pagar dentro de la administración, ¿cierto? Dentro de la administración. Entonces ahí ya después, ahí digamos que estaba más amplio, ya después, ¿dónde estaba el otro? Acá. Ya después de tener, fíjate que yo acá también tengo caja menor, tengo las vallas, los servicios, entonces el impuesto, por ejemplo, de este RTICA, pueden estar las pólizas, ¿cierto? Y ya entonces llego y multiplico. Ojo con el factor prestacional, que el factor prestacional lo voy a calcular igual que lo calculé en el primer caso. Por acá, por ejemplo, yo tengo la chivita del factor prestacional. Uno la tiene ahí siempre a la mano. Entonces, lo que hay que pagar, la prima de servicio, la cesantía, los intereses de la cesantía, la salud, la pensión, y le saca su factor prestacional, en este caso está dando 1.85, ¿de acuerdo? Entonces, saco también el factor prestacional para mi personal, cada de 1.52, bueno, en el cálculo que hicieron las compañeras, 1.52 del maestro a 1.60, ese cambio a que se debe, bueno, pues que de pronto a él le pagamos dotación, le pagamos subsidio de transporte, a este ingeniero residente de pronto no, entonces eso hace que varíe ese factor prestacional, pero hay que calcular el factor prestacional. ¿Cómo sale este valor? Pues entonces sale de multiplicar la cantidad de ingenieros residentes que tengamos por el plazo, por el porcentaje de dedicación, por el valor unitario, por el factor prestacional, ¿sí? Todo esto se multiplica y obtenemos este valor total, ¿sí? Entonces, este factor prestacional ya lo saben sacar. Ahora, la pregunta sería, bueno, ingeniera, ¿cuánto le vamos a colocar de valor unitario? Bueno, se puede averiguar, ¿cierto? Un profesional, pues, generalmente gana más de 2 salarios mínimos, ¿cierto? Porque digamos que cuando sacábamos oficial ayudante, el oficial ganaba el 50% más del ayudante y el ayudante lo mínimo que puede llegar a ganar es un salario mínimo. O sea que el oficial se gana un salario mínimo, 1.5 salarios mínimos, ¿cierto? O sea que el profesional pues obviamente tendrá que ganarse más de 2 salarios mínimos, ¿cierto? Un ingeniero residente puede ganar un poco más de 2 salarios mínimos, ¿sí? El director pues tendrá que ganar más que el residente, ¿de acuerdo? El maestro ganará 2 salarios mínimos, estará bien, un poquito menos de 2 salarios mínimos, 1.8, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué, dependiendo de la experiencia y dependiendo del título, pues va a ganar más, ¿sí? Entonces ahí tendrían que revisarlo. El profesional siempre más de 2 salarios mínimos, el maestro es un técnico, puede ser 1.8 salarios mínimos, el director más que el residente si van a colocar director y así digamos que pueden establecer ese tipo de valores siempre sobre el salario mínimo, ¿de acuerdo? Y ya caja menor, pues depende del costo directo, puede ser el 0.2%, el costo de las vallas que lo pueden averiguar, cuánto se pueden gastar en papelería, ya ahí, entonces eso me va a permitir cuadrar mi administración, saber cuánto puedo invertir ahí. Eso respecto a la administración, ¿sí? Entonces, de esa manera lo sacamos. Entonces, ya ahí ustedes en la suma de estos valores van a sacar la administración. Esa suma sobre el costo directo, pues les va a dar el porcentaje, porque ustedes deben decir en porcentaje a cuánto equivale, ¿sí? Entonces, si esto, por ejemplo, dio 29 millones y mi obra me está costando 150 millones, pues voy a dividir 29 millones en 150 millones y saco mi porcentaje. Recuerden que no debe exceder el 30%. Además, debo incluir qué me hace falta de mis costos indirectos. Me hace falta el imprevisto y la utilidad. Entonces ahí volvemos a preguntar, ¿cómo saco los imprevistos? ¿Cierto? ¿Cómo determino los imprevistos?
Generalmente los imprevistos son un porcentaje que va del 2 al 5%. ¿Y de qué depende los imprevistos? Bueno, como los imprevistos son imprevistos, pues no los puedo predecir, ¿cierto? No los puedo determinar previamente. Entonces, lo que yo hago es un análisis de vulnerabilidad de la zona en la que yo voy a construir, ¿cierto? Entonces, como, ¿qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es el riesgo a una amenaza. Cualquier tipo de amenaza, puede ser una amenaza física, derrumbes, ¿cierto? Por ejemplo, precipitaciones, temblores, ¿de acuerdo? Entonces, tengo una alta vulnerabilidad física. Eso me va a sumar puntos para dentro del riesgo categorizar mi obra y dejar un porcentaje más alto, ¿sí? Puede ser vulnerabilidad social. Hacen muchos paros, de pronto es zona roja, sí, es una zona alejada, el transporte es complicado, entonces se genera un punto más para que se dé una posibilidad de riesgo, una amenaza a que yo ejecute mi proyecto, ¿sí? Eso depende sobre todo de que, y hay como un tic, ¿cierto? Eh, Dentro de ese análisis de vulnerabilidad, ¿dónde va a estar localizado mi proyecto? Si mi proyecto está localizado en una zona urbana, pues de pronto no va a tener tanto problema como si está localizado en una zona rural, al sur, al norte del Tolima, por decir algo. Va a tener más inconveniente. La topografía, por decir algo, el tipo de suelo, son condiciones de riesgo, porque es que hay suelos que son muy inestables y yo empiezo a hacer la excavación y se puede ir todo un derrumbe y hay que recogerlo. Eso lo puedo costear a través de los imprevistos. ¿Qué costeo a través de los imprevistos? Costeo todas esas actividades que llegan a ocurrir por un fenómeno natural, por cosas que no podía predecir. Ojo, no son errores dentro del presupuesto. No, es que no calculé la cantidad completa de excavación. Faltó sumarle aquí este relleno. Entonces, que me quedó incompleta, metámoslo entre los imprevistos. No, eso es un error dentro del presupuesto y es un error de planeación. Los imprevistos son cosas que yo no podía predecir. Las lluvias, por ejemplo. Llovió toda la mañana, me tocó parquear al maestro, a los ayudantes, no pudieron hacer ninguna actividad. ¿Con qué le vamos a pagar esas horas que no trabajaron? Ah, bueno, ahí tenemos un colchoncito de imprevistos, con eso le pagamos, ¿cierto? A ese personal durante ese tiempo que no trabajé, ¿sí? Otro tipo de imprevisto, vuelvo y les digo, de pronto un derrumbe, de pronto un pedraplén, una zona donde es muy inestable, tuve que trabajar, no se pudo, dentro del estudio de suelos no salió, que esa zona de pronto estaba saturada, tenía hundimientos, es compleja, debo hacer una actividad adicional que no tenía prevista, no es tan costosa y la puedo hacer dentro de mis imprevistos, ¿sí? Cuando ya se vuelven muy complicadas, puedo hacer adicionales, pero esas obras que son imprevistas, que no son tan complejas y que puedo pagar dentro de mi proyecto porque no son tan costosas, ahí tenemos como un porcentaje al que yo puedo recurrir para no parar mi obra y para cubrir todos esos riesgos o todas esas amenazas que ocurren dentro del proyecto. Están entre el 2 y el 5%. 2 para una obra que no tenga mucho riesgo, hasta 5 para una obra que tenga bastante riesgo, que sea bastante compleja, mucha lluvia, mucho derrumbe, topografía accidentada, problemas sociales, problemas económicos, bueno, entonces ahí vamos, 5. Ese sería el análisis que tendríamos que hacer para los imprevistos. Y ahí, pues ya está pactado el 5%, no es sino que multipliquen el costo directo por el 5% y obtienen su valor. Y la utilidad ya es lo que se pretende ganar el gerente
del proyecto, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí depende mucho de cuánto haya sido tu administración, de cuánto hayas pactado los imprevistos y el excedente puede llegar a ser la utilidad para que cumplas con el 30%. La utilidad está entre el 5 y 10, muchachos. Ese es el tema de la utilidad. Dentro de esa utilidad va el IVA, ¿no? O sea, si por ejemplo acá está el 8% de utilidad, esa es tu utilidad, esa no es tu utilidad bruta, sino que esa es la utilidad incluido IVA. Entonces habría que reducirle el IVA porque el IVA generalmente se paga, no paga anualmente a la DIAN un IVA cuando es contratista, uno paga el IVA a la DIAN anualmente y de cada proyecto pues uno tiene que sacar ese IVA. Entonces ahí sería incluido IVA, ¿sí? Ese 8% y me da el 30%. Todos estos porcentajes los obtengo el costo indirecto sobre el total del costo directo. Y ahí ya tendría mi porcentaje de administración, imprevistos, utilidades o como nosotros lo llamamos coloquialmente, los costos indirectos. Creo que quedó claro, les he dicho todo. Me voy con las preguntas, si tienen alguna pregunta. ¿O quedó claro? ¿O pregunto yo? Profe, una pregunta, pero así como por saber solamente. En ¿Sí? caso de no ocurrir imprevistos, ¿ese dinero lo coge la entidad contratante o el contratista? Sí, hemos tenido debates alrededor del tema, sobre todo con la DIAN, porque la DIAN lo que dice es lo que tú estás diciendo, que se constituye una utilidad ese imprevisto al no generarse, ¿sí? Eh, pero mira, en cualquier presupuesto surgen ese tipo de imprevistos. Por ejemplo, cuando no llueve que yo tenga que parar una obra, ¿sí? Entonces en algún momento se dio el debate como que se hace un informe presentando usted qué imprevistos ha tenido y los justifica. Y estos imprevistos son los que yo le pago, ¿sí? Para cuando tenemos ese tipo de dudas al respecto, ¿sí? Entonces, al surgir ese tipo de imprevistos, yo hago un informe y hago un balance de qué tipo de imprevistos han surgido y a cuánto equivale dentro del porcentaje del costo directo. ¿Me hago entender? Entonces ahí justificarías pagos de personal, ahí justificarías remoción de derrumbes y si no lo tienes, si no tienes imprevistos, pues no te los pagan, ¿sí? Si los tienes, los justificas mediante un informe y con eso te pagan. Pues entonces ahí ocurrió una cuestión y es que esos imprevistos pueden ser mayores al 5%. Entonces el contratista decía, bueno, ¿y hay qué? ¿Cierto? Pues entonces partamos diferencias. Si no los hay, entonces no me los pagan, pero si hay mayores, entonces me los van a pagar. Entonces ahí es donde la cuestión quedó en que podemos, como entidad, podemos llegar a establecer un porcentaje. Si no ocurren, listo, los gana. Y si ocurren, generalmente pueden ser mayores al costo que estaba previsto, bueno, pues entonces ya corren como parte de la utilidad también del contratista, ¿sí? Entonces, sí, sí se puede llegar a dar ese caso. Entonces ya depende mucho de la entidad, ¿sabes? Hay entidades que exigen este informe que te digo y hay otras que simplemente pagan eso que está pactado, por lo que te digo, porque eventualmente se dan, como yo les decía desde el primer día de clase, para que un presupuesto de perfecto, exactamente lo que se había previsto inicialmente, es muy complejo, porque las condiciones van cambiando a medida del tiempo, ¿sí? Entonces, materiales,
Entonces, si se sube un material tanto por ciento, bueno, pues yo lo puedo cubrir con imprevistos. Entonces, no pararía mi proyecto, ni sería tan complejo. Es como ese balance que hay para poder ejecutar el proyecto sin ningún problema, que sí, puede volverse en algún momento una ganancia adicional. Por eso no es tan grande ese porcentaje imprevisto, iría entre el 2 y el 5. ¿Sí? Hay Vale, ingeniera. entidades que lo manejan mucho menos. Eso no quiere decir que tengas que llegar hasta el 30%, tú puedes tener 27%. Acuérdate que si yo estoy compitiendo por ganar un proyecto, uno de los, no el único, pero uno de los factores que yo tengo a favor es que mi propuesta económica sea más pequeña. Entonces, si yo reduzco en un porcentaje mi propuesta, pues eso va a permitir que cuando hagan o corran la ecuación para seleccionar el mejor, pues yo tenga un grado mayor de favorabilidad. Entonces también busco a veces reducir esos gastos de administración imprevisto de utilidades para que mi presupuesto quede por debajo de los demás proponentes. ¿Sí? Entonces también es como otra opción. Entonces, lo mismo van a hacer ustedes. Ustedes van a trabajar sus costos indirectos como